con el último trayecto del día de hoy, que se llama Los retos y los desafíos del arquitecto colombiano y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Europa, o sea, el TLC tan mencionado que ustedes lo han oído últimamente. Quiero presentarles a las personas que están ubicadas en la mesa. Lo voy a hacer del lado izquierdo o frente a ustedes, del lado derecho hacia el lado izquierdo. Me va a excusar la dama, pero pues para que ustedes puedan visualizar las personas que van a estar en este foro. En primer lugar está el maestro en arquitectura Juan Tinoco Molina, profesor certificado de la Escuela de Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Un aplauso. Luego sigue el arquitecto y senador, hoy senador ratificado con la mayor votación entre todos los senadores, el arquitecto Jorge Robledo. Luego tenemos al moderador de la mesa, que es el arquitecto Alexander Niño Soto, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá. A continuación, la arquitecta Sara Liliana Esther Zamora Sarmiento, secretaria permanente del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y presidenta de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Por último está el arquitecto Óscar Salamanca Ramírez, decano del programa de arquitectura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, investigador, etcétera. Bueno. Entonces, luego de esta presentación, comenzamos con la actividad programada. Mil gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, profesor Román. Bueno, vamos a comenzar un interesante conversatorio de trabajo que va a estar alrededor del tema de lo que es el Tratado de Libre Comercio, específicamente en estos momentos con Estados Unidos y con Europa, con la Comunidad Europea. Alrededor de esto vamos a tratar de tocar la mayor cantidad de puntos posibles
porque hay muchísimos compromisos alrededor de estos temas, pero vamos a tratar de versar la conversación alrededor de cuáles son los campos disciplinares y las profesiones que más se encuentran afectadas, en el caso nuestro, los productos y servicios y los procesos de patentes, los servicios profesionales y algo muy importante, el tema del reconocimiento mutuo, los procesos educativos, es decir, el proceso de formación y la equivalencia de estándares, procesos de acreditación internacional, el reconocimiento de títulos y la movilidad estudiantil y profesional. La experiencia, la actualización y las evaluaciones periódicas como mecanismos para llegar a una realidad de certificaciones por competencias y actualizaciones permanentes, la competitividad internacional y los tiempos de implementación de los tratados de libre comercio y, como en algunos momentos se hablaba, de la agenda interna que debe tener cada país al momento de firmarlos. Entonces, en este momento me permito darle paso a nuestros panelistas para que nos regalen un poco de su conocimiento en este proceso. Como ya lo dijo, como lo dijeron en esta sala, no solo la Sociedad Colombiana de Arquitectos es secretaria permanente del Consejo Profesional de Arquitectura, sino también convoca la mayor cantidad de arquitectos en el país. Hago esta aclaración porque finalmente, para llegar a acuerdos en tratados de libre comercio en cualquier ámbito, nosotros como colombianos y el país con el que estamos haciendo el tratado tiene que cumplir, tiene que llegar a una estandarización de normas, y estas normas se pueden y se han establecido a través de recomendaciones que hace la UIA. Entonces, para mí es importante contarles qué es la UIA, ¿cierto? La UIA es la Unión Internacional de Arquitectos, que tiene como socios, llamémoslo así, como miembros, 130 países. Nosotros, a través de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, somos socios, miembros de la UIA. Tiene como objetivo crear avances, promover la profesión y fortalecer la calidad global de la arquitectura. Ella está conformada por 6 regiones: está América, África, Asia, Oceanía, Europa Occidental, Europa Oriental y Medio Oriente. Y en su interior hay 3 comisiones específicas para estos temas, que son educación, práctica profesional, competencias y concursos internacionales. ¿Qué es lo relevante en los tratados de libre comercio? Primero, que necesitan un tiempo de implementación, que hay acciones inmediatas, intermedias y a largo plazo, que se comercian diversos productos o insumos, y que se hacen tratados para el intercambio de servicios, que es lo que nos compete a nosotros como arquitectos. Es importante que ustedes conozcan, por ejemplo, que el comercio de servicios se hace en 4 modalidades. El primero es cuando el servicio pasa a la frontera. Aquí tenemos el proveedor, aquí el consumidor, el servicio pasa a la frontera. Es el ejemplo de los call centers, por ejemplo. El otro es cuando el consumidor pasa a la frontera. Es cuando los extranjeros vienen aquí a Colombia a hacerse procedimientos médicos, como el tercero es cuando hay inversión extranjera y el proveedor pasa a la frontera. Es montar una sucursal en otro país, abrir un negocio en otro país. Y el cuarto es cuando el proveedor pasa a la frontera y se devuelve, pero es una persona natural, y es lo que hacen muchos de nuestros arquitectos, que es ser profesores invitados en universidades en el extranjero, ¿cierto? Para que estos estados se den, se necesitan condiciones similares entre los países. ¿Qué pasó con Colombia? Colombia estaba muy resguardada, digamos que debido a la situación social y económica y de orden público que estábamos viviendo. Entonces, mientras el mundo se abría muy rápidamente a través de la tecnología, la liberación de fronteras en muchos aspectos, nosotros no teníamos ese flujo de esta situación,
porque el país era un país, llamémoslo, en riesgo y en amenaza para inversiones, para turismo, para lo que fuera. En el momento en que las cosas empiezan a cambiar y suceden también otros eventos externos como que se empieza a mirar a América y a Latinoamérica especialmente como un potencial económico y de desarrollo, y además nuestros vecinos del norte y de Europa pues entran en unas recesiones económicas, Colombia y Latinoamérica se vuelve un país con mucho espacio, campo y expectativa para los comercios internacionales. ¿Qué le pasa a Colombia? Le toca asumir este reto muy rápidamente. Finalmente, la pregunta es, ¿estamos preparados para competir internacionalmente? Afortunadamente hay Internet, si no lo hubiera, seguramente no estaríamos hablando del tema. Pero para esto nos toca prepararnos. ¿Qué busca un tratado de libre comercio, ya sea con Estados Unidos, con Europa, o los que se van a formular ahorita con Canadá, y el otro es de Chile, Perú, México, sí, Alianza del Pacífico, exacto. Estos tratados lo que buscan, y con la participación en mesas y con la normatividad, la estandarización, buscan acuerdos de reconocimiento mutuo. Pero para que un acuerdo de reconocimiento mutuo se dé, se tiene que tener igualdad de condiciones, tanto académicas, técnicas, legales, jurídicas. Es por esto que las profesiones más abiertas a estos acuerdos son arquitecturas, ingenierías, contaduría y profesiones en el campo de la salud. Son las más fáciles de hacer competitivas en este marco. En cuanto a la demanda de los servicios de nosotros, depende mucho de la cantidad de empleo y desempleo que haya en los países. Por encima les contamos que los únicos acuerdos de reconocimiento mutuo totales, el único, es el que hay entre Estados Unidos y Canadá. Si usted estudia en Estados Unidos, en algunos estados, y pertenece y se licencia en esos estados, puede ejercer sin ningún problema, simplemente avisa en Canadá y empieza a ejercer, o lo contrario, ¿cierto? De resto, los acuerdos son de validación de títulos, de registros recíprocos, o de beneficios de registro, o de reconocimientos automáticos de licencia. Les quiero también contar que en la carta de recomendaciones de la OIA que se estudia con estos 130 países, hay 5 requisitos que se deben cumplir para estandarizarnos. La reflexión es cuántos estamos cumpliendo y qué vamos a hacer nosotros desde el ejercicio profesional, desde la academia y desde ustedes estudiantes, que son los profesionales de mañana. Y mañana no es mañana de un año, sino mañana ya, ¿cierto? Para hacer que esto sea posible y las fronteras realmente se abran en doble vía. La primera, formación en instituciones con programas acreditados. Para nadie es una mentira que hay academias de garaje, ¿cierto? El segundo es el requisito de la experiencia como prácticas o entrenamientos, así como el internado de los médicos o el año rural de los doctores, etc. El tercero es la demostración del conocimiento a través de exámenes. El cuarto es un registro de licenciamiento o matrícula que nosotros sí tenemos, lo tenemos en el consejo se llevan estos registros y se ve la calidad, se vigila el ejercicio de la profesión. Y el quinto es el desarrollo del profesional, el desarrollo continuo del profesional. El llamado desde el consejo profesional y desde la sociedad es: busquemos que estas prácticas se hagan, califiquémonos y cualifiquémonos permanentemente y certifiquemos esto que estamos haciendo, no solo para mejorar nuestros estándares, sino además para garantizarle a la comunidad y a nuestros clientes, que son arquitectos y idóneos, que no solo tenemos el componente de sensibilidad, sino además el componente técnico necesario para cometer los retos como los que hemos visto en el día de hoy y el día de hoy. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por la oportunidad de compartir el caso de los tratados de libre comercio que México sostiene con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá como el inicio de este nuevo esquema globalizado. Para dar un poquito de marco teórico, el mundo globalizado, entiéndase el mundo comercial, enfrenta un problema muy grande cuando
Inglaterra, tiene que entregar o devolver a Hong Kong a China. En ese momento el mundo globalizado piensa en extenderse, en buscar el nuevo Hong Kong, y fue mi país seleccionado para eso, una parte viendo la geografía de México, la península de California, norte-sur iba a ser el nuevo Hong Kong. Afortunadamente no se dio esa circunstancia porque simplemente alguien pensó en por qué volver a repetir el caso con México si podríamos globalizar todo el mundo. Entonces, México en 1994 vivió una crisis profunda como la que también mencionan aquí de manera reiterada y nos vemos obligados a firmar ese tratado. Digo obligados porque así se presentaron las circunstancias. A lo largo de estas fechas hemos tenido que bajar por todo nuestro país y por las distintas escuelas explicando lo que es el proceso de acreditación y la certificación profesional. Entendamos entonces, cuando una nación firma un tratado de libre comercio, es un contrato, ¿sí?, en donde se establecen cláusulas y una serie de compromisos. En mi escuela empezaron entonces los primeros procesos de acreditación, nos tardamos prácticamente 11 años en constituir el organismo de acreditación y en establecer los parámetros por medio de los cuales se iban a evaluar a las escuelas y facultades de arquitectura, tanto públicas como privadas, escuelas pequeñas, medianas o grandes. En el 2013 empieza el primer ciclo de acreditación. En ese momento era necesario que las escuelas de arquitectura cumplieran con un 80%, o sea, pasar con un 8 de calificación. El primer ciclo se centra básicamente en una visita de los pares académicos para corroborar la existencia de circunstancias como salones, laboratorios, biblioteca, pudiera verse a los estudiantes, se les entrevista, a los maestros se les entrevista y se traduce básicamente el evento a una cuestión cuantitativa y cualitativa, no más allá de ello. En ese momento nadie descubría o nadie percibía que el documento de acreditación que se le entrega a una institución se volvió en un documento de gestión. Hoy los rectores y los decanos, en el término aquí de Colombia, utilizan los documentos de acreditación para gestionar infraestructura, equipo, mobiliario en favor de las escuelas. El segundo ciclo, después de los 5 años, porque la acreditación, la constancia dura 5 años, da como consecuencia que el parámetro se subirá del 80 al 100% en el cumplimiento, pero aparece algo muy importante, el perfil de los docentes. En algunos casos y en muchas instituciones se ve a profesores que no están identificados con la especialidad, entiéndase a lo mejor un profesor con un perfil de ciencias físico-matemáticas, está dando teoría o cosa por el estilo. Entonces por ahí empiezan a aparecer las primeras líneas de especialización que incluso algunos de los ponentes anteriores hablaron ya en la etapa de diseño de esa especialización. El tercer ciclo, o sea, estamos prácticamente hablando 2003 primer ciclo, 2008 segundo ciclo y 2013 tercer ciclo. Ahorita ya hay 6 instituciones educativas en mi país que están buscando la internacionalización, como bien lo menciona la arquitecta, las redes académicas, los actos de vinculación, ¿sí? Y esa es una de las razones por la que estamos por acá también con ustedes. Entonces, se acreditan los programas de arquitectura, se certifica la actividad profesional por medio de los colegios y de las asociaciones. Eso creo que valdría la pena establecerlo. El propósito de todo esto pues, es la mejora de la calidad de enseñanza de la arquitectura y por ende nuestro desempeño académico a manera profesional también. Los acuerdos de reconocimiento mutuo han sido documentos que ha costado mucho trabajo porque se tienen que crear, se tienen que firmar y sustentar sobre la base de la ética, ¿sí? O sea, yo mando a 2 arquitectos a ejercer aquí a la Ciudad de Bogotá y ustedes mandan a 2 arquitectos a ejercer a la Ciudad de México y entonces, en teoría, nadie debe tener ninguna complicación para el ejercicio de su práctica profesional. O sea, esa es la parte que todavía no se ha sensibilizado en una plenitud. Quizá entre nosotros no haya problema y tengo la plenísima seguridad que así va a ser, pero con los americanos y con los canadienses nos cuesta mucho más trabajo
emprendimiento. Ustedes saben perfectamente que recientemente Colombia, Chile, Perú y México acaban de firmar un acuerdo comercial muy importante donde se resalta lo referente a las competencias profesionales. Entonces, en ese sentido, las competencias profesionales van muy encausadas a algunos aspectos que son inherentes a su formación. Hoy ustedes tienen que saber investigar, tienen que saber redactar, tienen que saber sobre trabajos colaborativos. Entonces, si ustedes empiezan a mirar en las asignaturas la presencia de estos aspectos, no se diga el idioma y la computación, no son producto de una voluntad unitaria o de momento de una administración. No, ya son instancias perfectamente establecidas, y para esto hay un trabajo muy interesante de la Unión Internacional de Arquitectos. En el año de 1990, una arquitecta mexicana, Sara Toppelson, firmó la carta para establecer el perfil del arquitecto del siglo XXI. O sea, el mundo globalizado quiere un arquitecto, ¿sí?, que cumpla condiciones básicas, fundamentales en computación, en idiomas, grados académicos, competencias y perfiles profesionales. No se trata en esto, y yo sí soy un fuerte promotor, de que perdamos identidad. Fíjense bien, se le cuelgan luego muchas veces muchos milagritos a estos procesos, y no es cierto. Ningún organismo mundial nos pide que abandonemos la preocupación por los aspectos de bienestar social o de bienestar de nuestras comunidades. Nosotros eso no está a discusión. El hecho de que podamos tener los acuerdos de reconocimiento mutuo es porque hoy las empresas a nivel corporativo y a nivel mundial pues tienen plantas. Por ejemplo, se tratara que fuéramos a edificar una armadora de automóviles a Pittsburgh y nos toca ir con ese trabajo, pues es fundamental estar titulado, hablar el idioma, tener las competencias de movilidad, ¿sí? O sea, que no se espante mi mamá o mi abuelita porque no voy a ir a trabajar un poco lejos de la casa, ¿no? Entonces, eso es algo que es fundamental. Actualmente México tiene tratados de libre comercio con 19 países. Nos vemos en algunos casos, nos exhibimos o nos exponemos a situaciones vulnerables. Cuando yo les mencione que acabamos de acercarnos con China, bueno, pues la economía de escala y la relación de escala es notable, ¿no? Teóricamente ahorita se está exportando tequila, pero bueno, no sé ni cuántos barcos o cuántos contenedores tendrían que enviar para satisfacer el gusto de los chinos por esta bebida. Entonces, expongan ustedes esta situación, porque la arquitectura sí se ve beneficiada. Yo atestiguo esto. He tenido el privilegio de visitar escuelas en Guatemala, acabo de estar en Buenos Aires, aquí estoy con ustedes, y se percibe inmediatamente a través de estas instituciones la preocupación de las rectorías de las instituciones, porque cada vez los programas académicos estén más consolidados, más homologados. No va a desaparecer el diseño, no va a desaparecer las estructuras, los costos o la administración, por supuesto que no. Deben de procurar ustedes de que se mantenga la singularidad de su país, pero con una apertura, con una disposición a entender y a comprender que hoy somos ciudadanos del mundo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, buenas tardes a todos. Frente a un poco el planteamiento que trae ACPA en este panel, yo diría que frente a los retos y desafíos, creo que lo que me compete a mí hablar es desde la parte académica. Y creo que más que cualquier cosa yo plantearía interrogantes que están relacionados en qué significa los modelos económicos actuales o vistos a la luz de la formación de los arquitectos. Y eso implica desde las escuelas de arquitectura pensar en unos currículos que les permita abordar de manera mucho más eficaz ese cambio en el cual estamos. De hecho, creo que lo que primero que hay que reconocer es que estamos frente a un cambio.
un cambio que debería permitirnos avanzar, un cambio del cual es necesario también dar miradas hacia atrás. Por ejemplo, con el modelo de UPAC en los años 60, el rol del arquitecto cambió en la sociedad y la manera como se relacionó el mundo con el arquitecto también cambió. Obviamente aquellos que fueron capaces de asumir el cambio pudieron salir adelante, aquellos que no, pues obviamente fallaron en el intento. Creo que ese tipo de situaciones hay que entenderlas, hay que mirar un poco también qué ha pasado con otras profesiones. Por ejemplo, pasa lo mismo con la ley 100 y los médicos, la relación o sea, el médico de la ley 100 también es un médico que cambia, y eso implica entonces también ponernos en contexto frente a lo que está pasando hoy por hoy. Temas asociados con la diversidad cultural, temas asociados con aspectos asociados con el territorio, con la sostenibilidad, temas que son de alguna u otra manera claves dentro de las reflexiones de los arquitectos. Creo que es importante que desde la arquitectura se diga algo frente a estos temas, y obviamente el espacio que permite empezar a construir estas reflexiones es la academia. Eso implica también entonces pensar de una u otra manera en perfiles de formación de los arquitectos. Quizás también hay que reconocer que el arquitecto que estamos formando no necesariamente es el arquitecto que va a dar respuesta a los problemas que se están planteando hoy por hoy en el país y quizás en la relación que tiene el país con el mundo. En ese sentido, creo yo que es necesario pensar esos perfiles que obviamente tendrán matices muy propios de cada una de las escuelas de arquitectura y ciertos énfasis que permitan también ciertos diferenciadores de las escuelas. Esto también lleva a otra reflexión, y esto implica también establecer una especie de pacto social entre todos, que nos permita tener un glosario de términos que nos permita comunicarnos y sintonizarnos en lo mismo. También implica pensar que obviamente quizás debemos ajustar las reglas de juego con las que estamos formando los arquitectos. Creo que hay que hacer una reflexión también desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos frente a qué implica entonces estos arquitectos del futuro. Obviamente implica también hacer una reflexión desde el Consejo Nacional Profesional en materia de esa formación, de la expedición, incluso de la matrícula misma para los arquitectos, e incluso el mismo otorgamiento de matrículas a arquitectos que vienen de otras naciones. Creo que esos son todos aspectos que necesariamente tendrán que ajustarse por todos estos cambios en los que estamos sintiendo y estamos ya palpando. Necesariamente pues todos estos asuntos deberán repercutir en reflexiones para mejorar la calidad de vida de las personas, la calidad también de los arquitectos que están saliendo a trabajar, quizás arquitectos que tengan una capacidad de integrar diferentes opciones y trabajar en diferentes campos, no necesariamente. Incluso creo que el tema de los rostros del arquitecto me parece bastante adecuado. Hay, digamos, campos de la arquitectura que no necesariamente todos están asociados o relacionados con el ámbito del diseño. Hay otros campos de desempeño que bien vale la pena trabajar. En ese sentido, pues creo que esa es mi reflexión.
Creo que hay que preguntarse qué significa este cambio y cómo repercute este cambio en la formación de los arquitectos. Gracias. Gracias. Entonces ahora le damos la palabra a nuestro arquitecto Robledo. Bueno, yo empiezo agradeciéndole muy especialmente a la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura, pues darme el placer de estar aquí con ustedes esta tarde. Realmente me agrada mucho estar aquí. Seguramente ustedes saben que yo fui casi 30 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. Yo a ratos digo que yo lo que soy es como un profesor extraviado en el Senado. Entonces me agrada mucho estar aquí pues con la juventud y con la academia, y créanme que es bastante más grato estar aquí que estar en el Senado de la República. Eso puede tener ustedes toda la certeza. Bueno, aun cuando el tiempo es muy escaso para desarrollar este tema, voy a hacer un esfuerzo por señalar algunos hechos fundamentales que espero no me queden muy caricaturizados, o que de pronto en la otra ronda podamos precisar algunas cosas. El tema es arquitectura y libre comercio, el TLC, es de lo que se nos ha planteado que opinemos. Entonces voy a plantear esto en dos partes. La primera, que es la relación entre arquitectura y base económica, o sea, arquitectura y país. Y la segunda, ¿quién hará la arquitectura? O sea, a partir de las políticas de libre comercio, ¿cómo van a cambiar estas dos cosas o qué es lo que va a pasar? Entonces, lo primero es señalar esto. Aun cuando no es el único elemento, si un país no logra desarrollar su industria, su agro, no logra aumentar la productividad del trabajo y desarrollarse, siempre va a tener dificultades para adentrarse en el mundo de los mejores proyectos arquitectónicos. Hay una conexión inexorable entre la capacidad de pago de una sociedad y la arquitectura que es capaz de producir. No es gratis que las principales obras de la arquitectura global hoy por hoy se estén haciendo en los países que están en la vanguardia del desarrollo económico. No es lo mismo tener, digamos, países con ingreso o producto per cápita del orden de 40, 50 mil dólares al año, como pueden ser los países desarrollados, a estar como estamos en Colombia, con países del orden de 10 mil dólares de producto per cápita al año. Eso marca una diferencia decisiva. Luego se vuelve muy importante debatir, bueno, ¿nos vamos a desarrollar de verdad con el libre comercio o vamos a seguir siendo una especie de capitalismo subdesarrollado, premoderno, lleno de formas atrasadas de economía y de producción de arquitectura? Fíjense ustedes que en Colombia cerca del 80% de la vivienda que se construye en este país no pasa por las manos de los arquitectos, porque resulta ser un lujo imposible de pagar por una porción muy grande de nuestros compatriotas. Y el otro punto es, bueno, ¿quién va a hacer la arquitectura? ¿La van a hacer grandes firmas? ¿La van a hacer pequeñas firmas? ¿La vamos a hacer los nacionales? ¿La van a hacer los extranjeros? ¿De qué es de lo que se trata el modelo? Esos son entonces los dos puntos que voy a intentar desarrollar. Para empezar a explicar el tema, entonces, hago esta primera pregunta. ¿En qué consiste el libre comercio, los TLCs? ¿Eso de dónde salió? Esa no es un asunto, digamos, de orden técnico. No es que algún técnico se le ocurrió decir que era muy bueno que hubiera libre comercio, no. Aquí hay un problema de intereses específicos que se resumen en una idea. Las transnacionales del mundo deciden qué les conviene a ellas, a esas transnacionales financieras, comerciales, de la ingeniería, de la arquitectura, del comercio, lo que sea, y le piden a sus estados, al estado norteamericano, alemán, japonés, organicen un mundo para nuestro beneficio, para el beneficio de las transnacionales. Luego, digamos que en la globalización ellos son los globalizadores y nosotros somos los globalizados, para ponerlo en esos términos, ¿sí? O sea, la globalización es un diseño calculado para que el beneficio fundamental, determinante, se concentre en las grandes potencias, ¿sí? Y los países como Colombia o como México, como cualquiera de nosotros, juegue un papel subalterno de contribuir a la felicidad de esas grandes potencias. Esa es una cosa que se puede demostrar de muchísimas maneras. Por eso, entre otras cosas, hay una particularidad que a mí me parece muy diciente. La globalización al final consiste en crear un mundo de transnacionales para que las transnacionales localizadas en todos los países de la Tierra hagan negocios entre ellas mismas
Y los que no son transnacionales irán ahí en un papel subalterno, como puedan ir en medio del asunto. Eso en parte explica por qué se apunta a la libertad de movimiento de los capitales y de las mercancías y de los magnates, pero no de la gente. O sea, la globalización es que el capital pueda ir de un sitio a otro sin ninguna cortapisa, que las mercancías puedan ir de un sitio a otro sin ninguna cortapisa, que los magnates, por supuesto, dueños de las transnacionales también, pero la mano de obra sí no podrá moverse con entera libertad. En el caso, por ejemplo, del TLC de Colombia con Estados Unidos o con la Unión Europea, nosotros tenemos que facilitar la libertad de movimiento de capitales y de mercancías y de magnates, pero no de ciudadanos. Porque el diseño es un diseño para concentrar la riqueza allá y concentrar la pobreza en nuestros países. Este es un asunto que quería plantear, no tengo tiempo para desarrollarlo, pero si uno mira 25 años de libre comercio, porque el libre comercio no empieza con los TLCs, con los tratados de libre comercio, sino que empieza en el gobierno de César Gaviria, uno puede demostrar hasta la saciedad que el retroceso industrial es pavoroso, el retroceso agrario es pavoroso, nos especializaron en minería y en minería de las transnacionales, las calidades del empleo han sufrido un deterioro inmenso, la concentración de la riqueza es también impresionante, la desnacionalización de la economía. Hoy cada vez los colombianos somos menos dueños de nuestro país y son más los extranjeros los dueños de ese país. O sea que en general digamos que este es un modelo para mantener o que mantendrá inexorablemente a Colombia en las condiciones de atraso iguales o peores a las que hoy tenemos. O sea, ese gran país capaz de producir una gran arquitectura no va a aparecer con el libre comercio. Esa ilusión no la hagamos. Y en segundo término, bueno, ¿quién va a producir la arquitectura aquí? La de Colombia, ¿quién la va a producir? Este es un proceso. Pero digamos que en el mundo de la ingeniería, donde las cosas se mueven más rápido, ya está clarísimo qué es lo que está pasando. Yo les voy a leer, y estoy seguro que en la arquitectura es lo mismo, lo que pasa es que no es fácil encontrar declaraciones tan sinceras como esta que les voy a leer del doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, que es el jefe de la agremiación de la ingeniería de la infraestructura, donde él con toda claridad dice dos cosas. Primero, las pequeñas y las medianas empresas, adiós. Y segundo, esto es un país para las transnacionales. Lo dice con toda claridad en el mundo de la ingeniería. Dice Juan Martín Caicedo, dichas pymes están proscritas de los grandes postulados oficiales. Las pymes son las pequeñas y medianas empresas. Son inaccesibles para ellos los requisitos financieros y de experiencia que se les exigen en la mayoría de los procesos licitatorios. No existe para ese conglomerado de empresas una política de créditos y financiación, ni se les pagan siempre de manera cumplida las acreencias oficiales. Se las señala con el dedo acusador cuando reclaman el apoyo de los anticipos tradicionales. Como si lo anterior fuera poco, los círculos excluyentes de la corruptela les cierran las puertas cada vez más en muchos entes territoriales. O sea, ¿qué es lo que ha dicho aquí Caicedo Ferrer? Es un mundo para enormes empresas, vinculadas al sector financiero, etcétera, etcétera. Y él explica también, no lo voy a leer, el tiempo es muy escaso, cómo es el favoritismo en beneficio de las transnacionales, y concluye diciendo eso. Pregunta, ¿estaremos recorriendo el camino de países que de manera indiscriminada abrieron las puertas al competidor extranjero y debilitaron y destruyeron por ende sus empresas locales? Yo creo que es clarísimo que eso es lo que está sucediendo. Y es lo que va a suceder cada vez más en el mundo de la arquitectura. Es inexorable que así va a ser en este modelo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Ellos dicen, relájense y disfruten. Otros decimos que hay que renegociar los TLC. Porque si eso no está bien planteado, si eso no nos sirve, no nos resuelve nuestros problemas, pues nosotros tenemos el derecho, como nacionales que somos de Colombia, de decir, bueno, esta vaina hay que organizarla de otra manera. O sea, nosotros también tenemos derecho a tener un sitio bajo el sol de la tierra. La ambición de los colombianos en el mundo no es ser, digamos, las mulas de la alianza con el jinete de las transnacionales. Nosotros tenemos derecho a luchar un país diferente y es finalmente lo que nos tenemos que proponer si queremos tener el desarrollo suficiente para tener la gran arquitectura que todos deseamos que haya en Colombia y para que sean nuestros colombianos, los nacionales, no aislándonos del mundo, no es de eso lo que estoy hablando, relacionándonos con el mundo, claro, y puede haber arquitectura extranjera, claro que sí, pero tiene que haber un espacio donde los colombianos quepamos y tengamos la certeza que ese espacio va a existir ahora y siempre, y que no descubramos dentro de 50 años que vamos a quedar convertidores y extranjeros en nuestro propio territorio. Muchas gracias.
realmente los 4 temas tocados han sido muy buenos y pertinentes. Yo voy a aprovechar para hacerles una pregunta puntual a cada uno de nuestros panelistas. Una pregunta a la que espero, por favor, una respuesta breve, como para poder aprovechar el espacio para que nuestro auditorio pueda formularnos de pronto un par de preguntas más. Yo quisiera preguntarle al arquitecto Zamora, ¿estamos preparados por los acuerdos de reconocimiento mutuo, arquitecto? Yo, antes de contestar eso, me voy a arriesgar a algo suicida y es controvertir una botica al senador Robledo. Sé que aquí va a ser durísimo y me estoy arriesgando lo más duro, pero estoy de acuerdo en lo de las transnacionales, ¿cierto? Y estoy de acuerdo con el doctor Juan Martín Callao Carrer en las obras de infraestructura. Pero nosotros arquitectos tenemos una gran ventaja y es que nosotros vamos a competir con nuestra intelectualidad, nuestra formación, ¿cierto? ¿Qué queremos buscar a través del Consejo Profesional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y el llamado ACPA? Estandarizarnos. Mire, nosotros, ¿cuál es el límite de nuestras mentes? Ninguno, ¿cierto? Pero el límite en una negociación sí puede ser una norma mínima, que digo yo, inventémonos, el tamaño de las puertas. Me estoy inventando una cosa absurda, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros retar al mundo y hacer muy buena arquitectura? El arquitecto mexicano lo dijo muy claro, preservando nuestra identidad, ¿cierto? Pero eso no implica que nosotros no podamos salir a competir mundialmente con lo que sabemos y nos preparamos. Para eso están los concursos públicos, nacionales e internacionales. Para eso está la Bienal de Arquitectura, que recopila y manda al exterior. ¿Qué se necesita? Voluntad de todos, desde estudiantes, profesionales y el Estado. El llamado es convoquemos. ¿Para qué? Para que la normativa apunte a que seamos profesionales de calidad con las suficientes herramientas para pararnos al frente de otro profesional, ojo, en pares a trabajar. Estábamos en un encuentro de arquitectos españoles y colombianos hace muy poco acá. Los españoles están muy preocupados, están llegando aquí a buscar oportunidades de alianza. Antes, cuando lo retaban a uno a un concurso público internacional, uno tenía que ir a llorarle al de afuera para que lo apadrinara, e iban en proporciones ridículas del 10-90, 15-85, ¿cierto? Ahora, con toda la difusión de arquitectura, con nuestros arquitectos preparados como muchos de los que hemos visto acá, investigando, apropiándonos de los temas globales y aprovechando nuestra capacidad de idear, de pensar, de aprender, hemos logrado, lo decía muy claramente Daniel Bermúdez, hablando del concurso de, ¿cómo es que se llama? Del centro, el último que hubo, el del pabellón del Centro Internacional, no, de Corferias, perdón, el de Corferias. Decía, mire, lo importante aquí es que cuando yo busque a Juan Herreros para participar, el despacho Juan Herreros es similar o igual en proporción, en poder, en fuerza, al despacho Daniel Bermúdez. 50-50, así se trabaja en el mundo ahora, ¿cierto? Lo dijo Daniel Bonilla ayer también. Son despachos similares donde nosotros, cuando nos normalizamos, cuando ejercemos con profesionalismo, con disciplina, bajo estándares de calidad, podemos competir porque tenemos el intelecto. En eso discrepo una gotica y sí necesitamos la fuerza de senadores y del Estado para fortalecer las normas y leyes que cuidan, preservan el ejercicio profesional, a nuestros arquitectos, la regulación de programas académicos y también licenciamientos y nuevas formas de estarnos autoevaluando, pues como arquitectos mismos y capacitándonos. Hay varias cosas que surgieron acá sobre las que les pediría a nuestros panelistas que pudiéramos profundizar un poco. Y es, por ejemplo, tú hablaste de un tema muy importante y es la formación de un arquitecto de lo global versus un problema de pérdidas de identidad. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bien, ciertamente, a manera de anticipación solamente, yo puedo dar ya muestra y testimonio de algunos ejemplos de esos acuerdos de reconocimiento y donde la legislación nos tiene que ayudar, pero de manera sustantiva. Se han hecho obras de infraestructura muy trascendentales en el país y en la ciudad, ¿sí? Y nos han ganado ya las constructoras españolas, italianas. Entonces, cosa interesante,
ellos se llevan el contrato, la mano de obra somos nosotros, ¿sí? Ellos se llevan la mayor utilidad y la calidad de las obras es pésima. Nosotros allá lo decimos, el segundo piso que nos acaba de inaugurar toda la ciudad, ¿sí? Ese en Italia no lo aceptarían los italianos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí entramos en una situación de desventaja, que cuando la legislación y la firma del tratado no previene, entonces no tenemos voz. Eso nos hace frenados, por un lado. Por el otro, al menos y lo digo, si ustedes me hagan el favor de confirmar, si dentro de la estructura de sus programas académicos existe la prestación de servicios sociales. La forma en como nosotros hemos encontrado para que los estudiantes y los nuevos arquitectos no pierdan el parámetro nacional es la prestación del servicio social. Ellos tienen que vincularse con las sociedades, ellos salen en brigadas a hacer proyectos, ellos identifican los problemas a través de la relación que tenemos con los municipios y con los departamentos, allá se llevan estados, y entonces eso nos hace de una manera tener un ancla sobre el camino y la historia de México en este caso. Porque si no, si este mundo de tentaciones es fácil que uno pueda perderse y solamente mirar a las ciudades como la respuesta de pura arquitectura internacional, cuando nuestras comunidades están clamando y están gritando justicia arquitectónica. Algo que nosotros de Arquitectos Salamanca es relacionado con currículos flexibles internacionalizados, algo que aparece ahí. Y yo te preguntaría, ¿hablamos de currículos flexibles internacionalizados o buscamos una formación permanente del arquitecto? ¿Qué opinas sobre ese espacio? Como la pregunta del millón. Muy difícil. No, yo creería que el problema no está ahí. El problema realmente es identificar cuál es el perfil del arquitecto que queremos. Y en ese marco entran a jugar todas las otras piezas de rompecabezas. Es decir, y creo que la pregunta que uno desde la academia se hace, bueno, ¿cuál es el arquitecto que yo le voy a entregar a la sociedad? Pues es un arquitecto que estará con estas capacidades o será capaz de hacer estas y estas cosas. Quizás es posible plantear que una escuela de arquitectura, incluso por ejemplo en Panamá existe la escuela de Isnius, que su perfil de arquitectos es esa. Son arquitectos que están formados en el marco de un ámbito internacional y esa es su razón de ser. No necesariamente es una condición sine qua non que debe hacer. Sería deseable, creo yo, que si el tema de la internacionalización esté presente en los currículos, en los planes de estudio, bueno, no los mismos planes de estudio que currículo, el currículo, entre otras porque ahora la internacionalización se aborda desde muchos aspectos, es movilidad de estudiantes y profesores hacia otras universidades, que vengan estudiantes y profesores de otras universidades a las universidades colombianas, que exista la posibilidad de tener un segundo y hasta un tercer idioma que nos permita entablar comunicaciones con otras personas. Pero insisto que esto cobra sentido en tanto tengamos claro cuál es el perfil del arquitecto que le queremos entregar a la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora sigo en el camino con el arquitecto que nos tocó un punto muy sensible a mi modo de ver, y es el arquitecto construye sociedad y construye territorio. Y los tratados como que parece que transgreden eso. ¿Qué podemos hacer, arquitecto? Yo quiero insistir en que esto es mucho más grave de lo que parece. O sea, la única razón de ser de los TLCs es el lucro y el lucro de las transnacionales. Esto es cruel decirlo si ustedes quieren, pero es así. Ese es el factor determinante. Todo lo demás se tiene que acomodar.
Y lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la minería. Entonces, mientras la minería sea rentable, si Colombia se acaba, pues que se acabe. O sea, uno de los problemas más graves que tiene esto de la globalización es que nos quitan hasta nuestros sentimientos nacionales, nacionalistas, el orgullo de ser colombianos, el deseo de defender a nuestro país, el que nos duela a nuestra gente. Y montan una especie de mundo de fieras, donde mira a ver usted cómo sobrevive. Y yo no tengo la menor duda de que habrá arquitectos colombianos que en esta carimanera que están montando terminen siendo exitosos a escala mundial. Seguramente eso va a suceder, porque los colombianos tenemos una inteligencia suficiente para que algunos puedan estar allí, pero esa no va a ser la norma, esa va a ser la excepción. Esa va a ser la excepción, eso no va a ser lo que va a abundar. No es así, no puede ser así, ese no es el diseño. Entonces, de entrada, cuando nos montan un mundo igualitario, todos somos iguales. No, todos no somos iguales. No es lo mismo formarse en arquitectura en París que formarse en arquitectura en Armenia, y lo digo con todo el cariño por los de Armenia, o en Manizales. Eso genera una serie de ventajas y de posibilidades. No es lo mismo tener detrás del ejercicio de la arquitectura un banco alemán o francés o japonés financiando las obras que tener aquí pues la plata de un tío. Esas son realidades que están operando y que están allí, que hacen parte del asunto. Entonces, cuando a uno le imponen tratados que nos conceden derechos iguales a los colombianos y a los gringos, pues nos están matando. Porque cuando yo a personas que son diferentes les otorgo el mismo derecho, lo que impongo es una tremenda desigualdad. Eso es lo que termina sucediendo. Y ya lo estamos viendo. ¿Cuántas firmas de ingeniería colombianas están barriendo en Europa o en Estados Unidos? ¿Cuántas? Es más, les hago una pregunta que no duro. ¿Cuántas firmas de ingeniería en Colombia, digamos dentro de 10 o 20 años, van a ser nacionales? O sea, es que lo que estamos asistiendo es a la desnacionalización de la economía nacional. O sea, si no podemos competir dentro del territorio nacional, ¿por qué vamos a poder competir en el extranjero? Esas son las realidades. Es que aquí ya tenemos jóvenes 25 años de historia. Esto en los 90 era un debate teórico, abstracto, y lo libramos, pero hoy tenemos 25 años y México tiene más años todavía de experiencias. Y esto que yo estoy diciendo es la dramática realidad. Ahora, no... pues claro, tiene que hacer esfuerzos por sobrevivir, etcétera, etcétera, y yo a eso no me opongo. El país no es capaz de rediseñarse y no es capaz de organizar una relación con el mundo global distinta a la que tenemos. Esto va a ser un país de parias, un desastre, con 4, 5, 10 o 50 cielos que ustedes quieran, montados de los del imperialismo de alguna manera, aunque sea colgados de la placa, chilingueando, pero el resto del país va a ser un país desastroso. Aquí no valen las inteligencias. Yo no, porque es que todos somos iguales de inteligentes. Los italianos, los franceses, los japoneses, los colombianos, los ecuatorianos, todos somos iguales de inteligentes. Entonces, cuando todo el mundo es igual de inteligente, determinan otras circunstancias. Donde la inteligencia termina vencida por una inteligencia igual, más unos recursos que el otro tiene y que uno no tiene. Es así de simple. Y eso no se resuelve aprendiendo inglés, ni tomando cursos para mejorarse la autoestima. Eso es bastante más complicado de resolver. Entonces procedemos a unos minutos para que nuestra audiencia nos pueda hacer algunas preguntas. Bueno, luego de estas reflexiones, invitamos a algunas personas que quieran hacer preguntas a los panelistas. Les recuerdo, las preguntas deben ser concretas. Buenas tardes. Mi nombre es Ángela Natalia Peroni Gudelo. Soy estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Mi pregunta es la siguiente. Si el contrafondo del TLC es la preferencia o la posibilidad de la ampliación solo de las transnacionales, ¿cuál es la posibilidad de nosotros como arquitectos comenzar desde ceros en el mercado laboral nacional e internacional? Gracias. Por favor, y despacio más duro. Tranquilo. Si el contrafondo del TLC es la preferencia o la posibilidad de la ampliación solo de las transnacionales, ¿cuál es la posibilidad de nosotros como arquitectos comenzar desde ceros en el mercado laboral nacional e internacional?
que decir lo mismo que he venido diciendo. Además, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque esto es una cosa que tampoco es que empezó ayer, esto es una bola que viene corriendo. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, les cuento detalles como para intentar ilustrarles lo que yo veo que está pasando. Todo el ruido que hicieron con las 100.000 casas gratis. Y eso fue un ruido para ocultar, pues como uno de sus propósitos, que cambiaron la ley de contratación. Y cambiaron la ley de contratación para concentrar la producción de vivienda. O sea, para entregarle la producción de vivienda a los banqueros. Entonces ya usted sí, si usted quiere ser un arquitecto que construya viviendas para el Estado, ya usted no solo tiene que ser un buen arquitecto, sino que tiene que tener un capital inmenso para poder financiar la construcción de las obras y que la obra se la paguen después, cuando usted la termine. Entonces lo sacan, no porque sea un arquitecto, sino porque no es banquero. Así es simple, porque no es transnacional. Eso fue lo que pasó con las 100.000 viviendas que se están construyendo. Cuando eliminan los anticipos, por ejemplo, por el cuento de la corrupción, ¿qué fue lo que hicieron? Pues que todo el que no tenga músculo financiero propio no puede entrar a la licitación. Están acabando, por ejemplo, con las licitaciones de competencia pública y están aplicando las normas del derecho privado. ¿Para qué? Para poder asignar con más flexibilidad a quién, a los monopolios de las transnacionales. El mundo del que yo estoy hablando, lamentablemente, es el que está sucediendo. Entonces, claro, siempre lucharemos por hacer cosas. Yo tengo una hermana menor que, bueno, se gana, es arquitecta y entonces es muy hábil, entonces se rebusca y hace remodelaciones y lucha, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, pero digamos que ese no es lo que yo quisiera para la arquitectura en Colombia. O sea, yo quisiera que aquí pueda haber firmas muy grandes, pueda haber transnacionales, pero que haya un espacio también donde el ejercicio profesional de la arquitectura con pequeñas y medianas empresas, inclusive empresas, digamos, unipersonales o familiares, puedan existir, pero en condiciones de dignidad y de capacidad de trabajar. Y eso es lo que están eliminando, es que el sistema que tiene montado es un sistema absolutamente excluyente. O sea, es el mismo discurso que en el agro, ¿no? Si su finca no tiene 50.000 o 100.000 hectáreas, usted es como un estorbo en la economía agraria. En vez de tener un país agrario donde pueda haber gente de 50.000 hectáreas, pero también puede haber un campesino de 3 o 5 hectáreas o un pequeño empresario de 10 hectáreas y todos prosperando. Eso es lo que está desapareciendo. Y ahí veo yo la situación supremamente complicada y por eso insisto, hay que cambiar el modelo. Porque si el modelo persiste así como está, cada vez va a ser más duro. Con una advertencia, con esto del internet, nos van a mandar los planos, las transnacionales van a mandar a hacer los planos en Tailandia o en China, donde sea más barato todavía. O sea que ni siquiera nos van a contratar para hacer, digamos, el diseño pues, de la jabonera del baño, la maquila o ese tipo de cosas. Si fuera posible. Yo quisiera retomar aquí las palabras y es ¿qué arquitecto queremos producir o formar? ¿Cierto? Formar, perdón. Yo le agregaría ¿qué arquitecto quiero ser? ¿Cierto? Tenemos un potencial enorme que yo quiero que reconozcamos y es que nosotros sí, desde nuestra profesión, uno a uno, así sea en la casa de la tía o donde sea, sí podemos ir cambiando nuestras ciudades e ir aportando. Lo de las 100.000 viviendas tiene mucho de dónde cortar, ahí tampoco voy a entrar a discutir. El senador tiene muchas razones, muchas cosas, pero nosotros tenemos responsabilidades éticas con nosotros mismos y con la sociedad. Nosotros podemos tener planes de ordenamiento fabulosos, leyes fabulosas, pero si nosotros mismos no aportamos desde nuestro ejercicio, no construimos. Y si nosotros mismos no aportamos a nosotros, no vamos a seguir progresando. Hay muchas herramientas, pero sobre todo tenemos la capacidad también de agruparnos, ¿cierto? Yo sí no quiero mostrar un panorama tan desesperanzador de no tener opción. Las opciones las buscamos todos. Esta pregunta nos la hacían en un conversatorio en Bucaramanga. La opción la busca cada uno decide lo que quiere. Un chico de los que pertenecen al capítulo de arquitectos decía, me cansé de ver que las cosas pasen y las voy a hacer pasar yo. Creo que ese es el principio de nosotros los arquitectos y esa es una ventaja competitiva que tenemos no solo nacionalmente sino internacionalmente. ¿Qué arquitecto queremos ser? Por favor, su pregunta. Bien. Arquitecto Jorge Noriega Santos, director de posgrado de la Universidad Católica. Me parece que el planteamiento que hace el doctor Robledo es muy cierto. O sea, el Tratado de Libre Comercio es una desgracia para el país. Y lo grave de esa desgracia es que nuestras asociaciones profesionales, Sociedad Colombiana de Arquitectos,
Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad Colombiana de Contratistas, no han hecho nada por modificar ese modelo propuesto. Y otra razón importante es que las facultades de arquitectura tampoco han opinado sobre el problema, no han dicho nada, aquí no pasa nada, y resulta que la industria de la construcción en este momento está entrando en una crisis, porque como lo comenta el doctor Robledo, por un problema del carrusel de contratación en Bogotá, el gobierno decide eliminar los anticipos de todos los contratos. Eso es la situación del hombre engañado que vende el sofá. Esa situación no puede seguir porque con esa decisión eliminaron el 30% de las empresas de construcción. Eso es gravísimo para el país. Hoy en día están llegando arquitectos como Foster, que en este momento va a ser el edificio más costoso de Bogotá, 25 millones de metros cuadrados. Eso es un desastre para el país. Es un desastre y resulta que no estamos haciendo nada. Debemos hacer algo y hay una gran responsabilidad de todas los leyes y de todas las facultades para modificar ese modelo. Mil gracias, arquitecto. Por favor. Continúe, por favor. De la Universidad de Colombia de Armenia. En este momento me siento pues lastimado como estudiante de arquitectura por el modelo que se está implementando en la educación como arquitectos y realmente yo no sé ustedes qué piensan o cómo van a solucionar si a nosotros por lo menos allá en Armenia se nos está formando solamente como diseño. ¿Cómo vamos a confrontar un mercado como un mercado internacional? Es decir, ustedes no se han puesto a pensar que si nosotros llegamos a tener la posibilidad de estar con otras personas de otros países y ni siquiera hemos solucionado nuestros problemas nacionales, es decir, la arquitectura acá está a un nivel muy pobre todavía. Y gracias. Arquitecto Alexander. Mira, yo creo que hay varias cosas. Uno, no podemos solucionar toda la vida, todos los problemas como arquitectos. Hay varios compromisos que nosotros como arquitectos hemos asumido y hoy tenemos acá este escenario, es parte de eso. El haber traído un tema como este es parte de esa necesidad. El reflexionar permanentemente es fundamental sobre eso. Todo lo que hemos dicho hoy construye esa reflexión. ¿Qué es el problema? Que efectivamente hay un montón de acciones sobre las que no podemos ejercer nosotros dominio, pero sí sobre la reflexión podemos empezar a ejercer dominio para lograr esos núcleos de resistencia intelectuales tan importantes. Todos los que estamos acá sentados, por lo menos puedo hablar por muchos de los que conozco, somos coincidentes en los problemas que tiene hoy el país, somos coincidentes en que algunas cosas no las podemos cambiar, pero operativamente, y en eso soy solidario con algunas de las cosas que se han dicho acá, sí podemos ir interviniendo paulatinamente en cualquier instancia, en cualquier momento una decisión puede ser parte, podemos tomar parte de ella. Y ahí es donde nosotros, nuestros principios deben funcionar. Creo que hay una cosa que es importante y que hay que entender. Tenemos unos graves problemas en el país, tenemos unos graves problemas como sociedad, pero efectivamente es nuestra responsabilidad cambiarlos. O sea, no podemos evitarlo, no podemos retraernos de ello, no podemos cerrar los ojos. Finalmente, tenemos que asumir una situación como sociedad y tenemos que empezar a transformar. ¿Desde dónde? Desde nuestro espacio, desde nuestra esquina. Empezar a hacer evidentemente estos procesos. Como bien lo decía ahorita la directora Zamora, hay que intervenir algunas cosas, hay que empezar a hacer que algunas cosas pasen. Los que nos hemos logrado transformar a nivel del país, cuando logramos esos ejercicios, si miramos la escala, cuando miramos la escala de formación del país, ¿cuántos llegan a la universidad? ¿Cuántos llegan a este escenario? Comparemos la relación, comparemos la proporción de gente que tiene la oportunidad de pensar en estos escenarios.
Cuando llegamos a posformarnos después, ¿cuántos logran niveles de especialización? ¿Cuántos llegan a maestría? ¿Cuántos llegamos a doctorado? ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántos logramos ese nivel de reflexión tan profundo que necesita nuestro país también? Efectivamente tenemos muchos problemas por muchos lados, pero es nuestra misión y algunas de las preguntas que colocábamos acá orientaban eso. El compromiso de formación permanente no está solo en los profesores. Yo le decía alguna vez a unos estudiantes, la culpa es de los profesores. Échenle toda la culpa de su mala formación a los profesores, hay licencia para decirlo. Pero la responsabilidad es de nosotros, la responsabilidad es de los estudiantes. Cuando uno es estudiante, uno es responsable de su formación. Uno puede decir, es culpa del profesor que no me enseñó esto, pero es mi responsabilidad saber que yo lo debo aprender, porque el profesor no se la sabe todas. Mil gracias, arquitecto. Y a los panelistas, un aplauso estruendoso. No olviden, por favor, no olviden el canelazo.